¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido hoy? Espero que con muchos ánimos para poder recibir la clase de química. Y estamos con el profesor Salcedo en el aula, bueno, en la sala. ¿Qué tal? Buenos días. Noemí, ¿cómo estás? Israel, Marco, Giovanna, Piero Benítez, Israel, Andrea, Ruth, que se está sumando. Buenos días, profesor Salcedo, ¿cómo está? Buenos días, Katy. Buenos días, alumnos. Me dirá que empiezo. Esperamos 2 minutos para seguir admitiendo alumnos y luego empezamos. Perfecto, me avisa, yo estoy sentadito acá. Ya, profe.
Bien, profesor Salcedo, ya podríamos empezar la clase. Perfecto. Buenos días a todos jóvenes. Buenos días, señorita. Buenos días, caballeros. Estamos ahora en el tema de tabla periódica. ¿Ya? Es un tema que, si es posible, le decía que tengan su tabla periódica a la mano para que visualicen el punto. ¿Ya? Es un tema teórico. Los primeros temas de química son bien teóricos. Si hay que hacer una operación, será una suma, una resta. Más allá no va. ¿Ya? Si hay preguntas, si hay algo por el estilo, hablen con toda confianza. ¿Ya? Entonces, mi tema ahora es tabla periódica. Y si alguien pregunta qué es una tabla periódica, no lo vea solamente como tabla. Trata de analizar la palabra periódica. Periódica está muy relacionada a la palabra periodicidad. Y eso es algo como quien dice secuencia. ¿Ya? Por eso ahí dice, ¿qué es la tabla periódica? Es un esquema donde se pone a los átomos de acuerdo a cierta periodicidad. Es decir, no se trata de que lo pongas por poner. ¿A quiénes? A los elementos. Dice, acá está mi tabla, acá están mis elementos. No, los elementos están ordenados bajo cierta periodicidad. O sea, bajo cierta secuencia. ¿De qué es la idea? Analizar. Por eso se llama tabla periódica. Tabla periódica de los elementos químicos. Para llegar a esta tabla, no ha sido nada sencillo. Desde tiempos antiguos, los científicos han tratado de ordenar a los elementos químicos. ¿Y para qué ordenar? Para estudiarlos con más tranquilidad. Pero en los años anteriores no se conocía por lo que se conoce ahora. Y ahora se conoce lo que se puede conocer más adelante. Eso quiere decir que más adelante también pueden cambiar muchas cosas. En los tiempos antiguos hay mucha historia, muchos intentos. Pero vamos a coger unos cuantos, nada más. No todo. El que tú no debes olvidar es el nombre, Wiener. Las triadas de Dove-Reiner. Se le llama triadas porque los ordenó de 3 en 3. Si vemos la fecha, más o menos es 1803. En esos tiempos, Dalton había aceptado que el átomo existía y decía que era una impacto. Bajo esa idea, le buscaron un parámetro llamado peso atómico. Y este señor los ordenó de 3 en 3. Pero 3 elementos, ¿qué tenían? 3 elementos tenían simplemente las mismas propiedades químicas, por cierto, o propiedades semejantes químicas, y el que estaba en el centro, su peso atómico era la suma de los otros dos. Eso es todo. No necesitas aprender más de él. Eso se llama las triadas. Ahí puedes ver un montón de triadas, ¿no? Una triada es litio, sodio, potasio. Todos sabemos que hoy los 3 elementos tienen propiedades químicas semejantes. El peso atómico del litio más el peso atómico del potasio, sumados y dividido entre 2, me da el peso atómico del sodio. Esta es una triada. 1803. Esta teoría no tuvo su tiempo. Apareció Jean Courtois. Courtois ya cogió de 3 en 3. Courtois cogió en global. Como global, todo. Los ordenó. Ya los ordenó menor a mayor peso atómico. Pero los ordenó de una manera bien graciosa, mira, como un cilindro. O sea, lo que llamas caracol teórico, así. Ahí ves un tornillo así. Al ordenarlo de menor a mayor peso atómico, las verticales coincidían con elementos que tenían propiedades semejantes. Mira, litio, sodio, potasio en una vertical. Berilio, magnesio, calcio en una vertical. Lo que está en tabla. Puedes verlo.
Pero la intención de él era simplemente esa, ¿no? Que las propiedades sean semejantes y ordenarlas de menor a mayor peso atómico. Es el caracol teórico de Jean-Courtois, 1863. Ahora tenemos las octavas de Newlands, 1865. Él simplemente los ordenó también de menor a mayor peso atómico. ¿Pero por qué le llaman octavas? Porque él se dio cuenta que si les ordenaba de menor a mayor peso atómico, el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primero. Y como el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primero, comenzó a formar las columnas, ¿ve? Litio, abajo, sodio. En esos tiempos todavía no conocían los gases nobles. Así que si el primer elemento es litio, el séptimo elemento, ¿quién era? El séptimo elemento, flúor. Y el octavo, sodio. No me cuentes todavía si están mirando tu tabla el neón, ni el helio si que tenía. Y si cuentas del berilio al magnesio, también hay 8 elementos. O sea, en otras palabras, cada 8 elementos se les repiten las propiedades, por eso lo ponía debajo de él. Esas son las octavas de Newlands. Teorías sencillas. Hasta que aparece Mendeleev, la cuarta teoría más importante. ¿Y qué hace este señor? Este señor lo que hace es plantear una ley. Y todos sabemos que es una ley, hasta hoy. ¿No? Él plantea una ley, donde dice que las propiedades periódicas, ya hemos visto que es periódico, secuencia, las propiedades periódicas de los elementos, las propiedades periódicas, cualquier propiedad no es periódica, cualquier propiedad no varía bajo una secuencia determinada, ¿ya? Pero él planteó que cualquier propiedad periódica es una función de su peso atómico, es decir, todo depende del peso atómico. ¿Según quién? Mendeleev. Y es ahí donde él agarra y los ordena de acuerdo al peso atómico, igual que Newlands. El problema de él es que, el detalle, no problema, no, lo bueno de él es que él hace una ley. Y siempre te van a preguntar de quién es la ley periódica antigua. ¿Por qué antigua? Porque hay una moderna. La ley periódica antigua es de Mendeleev, donde ordena los elementos del peso atómico de menor a mayor peso atómico. Pregunta de examen de admisión varias veces. Este señor es el que hace una tabla llamada tabla corta. Este señor es el que le pone los números romanos, del 1 al 8. Este señor es el que le pone los números romanos A y B. Y al ordenarlos en cada columna, él dice que las propiedades de los elementos que están en una columna son semejantes. Pero siempre ordenando de menor a mayor peso atómico. Se dice que Mendeleev ordenó tomando en cuenta propiedades químicas, ¿no? Especialmente la valencia. Él decía, todos los elementos que están en la columna 1 en romanos, o 1b en romanos, son porque su valencia vale 1. ¿No? Y los que están en la columna 2, su valencia vale 2. Y le llamó grupos. Si tú sabes que en la tabla actual los elementos se llaman grupos, es gracias a él. Y a las horizontales, o sea, las filas, él le llamó periodos. Pero todavía no conocía los gases nobles. Ahora, tú dirás, pero es parecido a lo de Newlands. Sí, el problema es que de Newlands, cuando trajeron nuevos elementos, porque en esos tiempos no se conocían 60 y tantos elementos, él no sabía dónde ponerlo. Es decir, Newlands había trabajado solamente con los elementos que tenía a la mano. Mendeleev dejó espacios, mira acá, en la columna 3, debajo del aluminio. Dijo, acá hay elementos que yo no puedo colocar. Tú dirás, ¿cómo es eso? Yo coloco un elemento debajo del otro, debo verificar que las propiedades sean semejantes. Y resulta que no eran, pues no hay. Estos elementos yo no los conozco. ¿Y qué hizo él? Le puso nombre a cada uno.
¿A quién? A lo que no conoce. Dijo, algún día lo van a descubrir y lo pondremos ahí. Ecaboro, ecaluminio, ecasilicio, ecatántalo, manganeso, manganeso, un montón de nombres. Y no solamente eso. No te conozco, pero si tú estás en esa columna debes tener propiedades semejantes a nosotros, entonces tus propiedades deben ser más. Y determinó propiedades. Tiene varios libros. Esos amarillos, ¿ve? No los conocía. ¿No? Y esa tabla se llama tabla corta, mira. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, todo. En romanos. O sea, la ventaja es, dejó espacios, letra A, para elementos aún no descubiertos. Letra B, el sur. Determinó las propiedades de estos posibles elementos. La letra C le puso nombre a cada uno de ellos. Esa tabla se llama tabla corta. Las desventajas cuando se igualan a la tabla actual. Porque la tabla actual tuvo que modificar muchas cosas, algunas cosas. Por ejemplo, Mendeleev no pudo ubicar el hidrógeno. Hoy sabemos que el hidrógeno está en la columna, en la primera columna. En la tabla actual yo puedo diferenciar quién es metal y no metal. En esta tabla corta no. En la tabla actual he tenido que cambiar el orden de los elementos porque actualmente ya no se ordenan de acuerdo al peso atómico. Actualmente se ordenan de acuerdo al número de protones. Ese es Mendeleev. Y como tú puedes ver, es pura teoría. O sea, no te concentres tanto tiempo ahí. Y Meyer, una nota, Lothar Meyer, es un alemán que ni siquiera se conocía con Mendeleev, que era ruso. Al año siguiente presentó una obra a la Sociedad Química, lo mismo, igualito que lo que había hecho Mendeleev. Todo igual, con la diferencia de que Mendeleev usó para ordenar a los átomos propiedades físicas, como el volumen del átomo. En cambio, Mendeleev usó propiedades químicas, o sea, como valencia. Ten cuidado esa diferencia de los dos, ¿ya? Ahora, si copió o no copió, no sé. Esa es tu pequeña historia. Antes empieza aprendiendo los nombres, ¿no? De Wegener, ¿no? El Chancourtois, las triadas de Wegener, el caracol telúrico de Chancourtois, las octavas de Newlands, la tabla corta de Mendeleev, la ley periódica, la primera ley periódica de Mendeleev, y todos ellos usando peso atómico. ¿Por qué? Porque usaban el átomo de Dalton. Y según Dalton, el átomo era una esfera compacta. Hasta que ya a fines del siglo XIX ya comenzamos a hablar de tabla periódica actual. ¿Cómo así? Se descubren partículas subatómicas. O sea, hay partículas más pequeñas que el átomo. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? El electrón, el protón. Algo que Mendeleev, ni Dobereiner, ni Newland, ni nada de ellos, podían pensar que existía. Y cuando se descubren esas partículas, todo cambia. Ya has visto la clase pasada que todo átomo se identifica por el número de protones. Dime cuántos protones tienes y yo te diré quién eres. ¿No? Y les dije, vayan aprendiendo si era del 1 al 5. 1, hidrógeno, 2, helio, 3, litio, 4, berilio, 5, boro, que es el número de protones, pero el número de protones es el que lo ordena. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace en la tabla moderna, ¿quién? Moseley. O sea, en cuestiones modernas, no te debes olvidar nunca de Moseley. Moseley. Él fue el que dio una nueva ley. Por eso tenemos ley antigua y ley moderna. Así que cuando digas ley periódica, siempre vas a preguntar, ¿la antigua o la moderna? La antigua de Mendeleev, la moderna de Moseley. ¿Y qué dice Moseley? A diferencia de Mendeleev dice que las propiedades periódicas es una función de sus números atómicos. ¿Cómo números atómicos? Protones.
es decir, todas las propiedades periódicas, pero propiedad periódica ya vas a ver en cualquier propiedad, dependen del número atómico. ¿Ya? Y lo que hace esto es ordenarlo de menor a mayor número atómico. Ese es el modelo. Así que tengan bastante cuidado. Mira, Henry Moseley, 1913. Y es ahí donde le va a salir su tabla, ordenando. Esta es la tabla. Es tu tabla, por si quieren. ¿No? Ahí está. Y todo en base al número atómico. Ahora tú dirás, pero Moseley dijo de menor a mayor número atómico. Sí. ¿Y por qué el 1 acá, el 2 está allá y el 3 baja? Es otra cosa. A Moseley lo que le interesa es que de menor a mayor atómico. Eso es todo lo que le interesa a Henry Moseley. Eso es todo lo que dice la ley. El que está más allá, más acá, o abajito, o acostadito, eso es el otro nombre que no debes olvidar. ¿Quién es? Alf Werner. ¿Y Alf Werner qué hace? Él ya no usa protones. Porque Moseley usa protones, no protones. Usa electrones. Ya para eso se había hecho la configuración electrónica, la ecuación de onda que les dije de Schrödinger, ¿no? Él usa la configuración electrónica. Pero ojo, configuración electrónica exclusivamente somos neutros. Y en función a las configuraciones electrónicas es donde se todo este movimiento. ¿Qué hace? Divide la tabla en 4 bloques. Están viendo en la pantalla una tabla de 4 bloques, ¿no? Y ¿cómo le llaman? Los bloques son denominados de acuerdo a su configuración electrónica. El bloque S es donde están todos aquellos cuya configuración termina en S. El bloque D están todos aquellos cuya configuración termina en D. El bloque P y así, el bloque F, etc. ¿Quién dice eso? Werner. Ahora, ¿qué significa el bloque S? En la primera columna están todos aquellos cuya configuración termina en S1. 1, S1, 2, todo depende de que termine. En la segunda columna, todos los que terminan en S2. Ahora, no existe S3, es decir, en la tercera columna S3, no. El azul ya van los que terminan en D1, D3 hasta D10. En el P van todos los que terminan en P1, P2, P3 hasta P6. El intruso es el helio. El helio que termina en S y mira dónde está. Y todos los que terminan en F están abajo. Ahora, están abajo, están separados simplemente porque están muy lejos, nada. Muy grande la tabla. Tendría que estirar más la diapositiva, ¿no? Pero eso lo hace Werner. Dice, la letra que dice, en una pila se colocan elementos según el número de niveles que tiene su configuración electrónica. Es decir, todos los que están en una pila, o sea, deben tener el mismo número de niveles en su configuración electrónica. Y en una columna, dice la letra B, el azul, están todos aquellos cuya configuración electrónica termina en la misma letra con el mismo número de electrones. Eso hace Werner, ¿no? Más o menos así. ¿Ven? Esa es la tabla. Dime tu configuración y sabremos dónde ubicarte. Ahora, realmente la tabla es así, recontra larga. ¿Ven? Pero es tan larga que el verde baja en vez del bloque F. Y a este diseño le llaman forma larga. Por eso al de Mendeleev le dicen tabla corta, este le dicen tabla larga. Tabla en su forma larga, diseño en forma larga. ¿De quién es? De Werner, que usa la configuración electrónica del átomo neutro. Esas son las dos teorías que han dado lugar a la tabla periódica actual.
si te preguntan de quién está la periódica actual, es de los dos, de Moseley y de Werner. Por eso son nombres que jamás debes olvidar. Moseley, ley periódica, todo de acuerdo a su número atómico. Werner, configuración electrónica, ¿no? Todo depende del electrón. O sea, no le puedes quitar mérito a ninguno de los dos. Moseley puede decir, es mi tabla. Werner también puede decir, es mi tabla. Y cada uno con sus cositas ahí, ¿no? Cada uno con sus cositas, ¿no? Ahora, la tabla actual tiene teorías. Las pilas se siguen llamando periodos. El morado, el número 1. Estás leyendo número 1. Estamos en la diapositiva número 27. Todas las horizontales se llaman periodos. Y la tabla actual tiene 7 periodos. Si estás mirando tu tabla, 7 periodos. Si la tabla tiene 8, es que se están proyectando. No vayas a contar con proyección y todo. Es como que tú, cuando me caso voy a tener 5 hijos. Y después te preguntas, ¿tienes 5 hijos? No, vas a tener 5 hijos. ¿No es cierto? Acá solamente tiene 7 periodos. Ya dejemos de llamarle filas, se llaman periodos. Y las columnas son 18. 18 columnas. Pero acá hay un problema. Cuando me preguntan cuántos grupos hay, a las columnas se les llama grupos. Tengan cuidado. De acuerdo a Mendeleev solamente hay 16. ¿Por qué? Lee el celeste. Lee el celeste, esto. Porque Mendeleev solamente los nombres del 1 al 8A y del 1 al 8B. Mira tu tabla. Hay solamente hasta 8 romanos. Y hay de 1 a 8A y de 1 a 8B. Entonces, ¿cuántos grupos hay? 16. Es que el grupo 8B tiene 3 columnas. Ahora, actualmente la YUPAC ya no quiere poner romanos. La YUPAC lo que ha hecho actualmente es poner números árabes. Tú sabes que los números que usamos son árabes, ¿no? Y es del 1 al 18. Entonces, si tú vas a decir hay 18 grupos, tienes que decir, de acuerdo a la YUPAC, el número árabes. Porque en números romanos solamente hay 16. Pues ten mucho cuidado cuando respondes. Estamos en un tema de teoría. No podemos hablar ligeramente de estas situaciones. ¿Ya? Es en cuanto a totalmente. Sigamos todavía, hay más. Mira. Tu tabla tiene 2 líquidos, oro y mercurio. Así que anda memorizando. 2 líquidos. Incluso tiene 11 gases. ¿Que me tengo que aprender? Obvio. Obvio que te tienes que aprender. ¿No? El 6, el marrón. El bloque S y P, tú ya sabes quién es el bloque S y P, ¿no? S y P, se le da un nombre. Son elementos representativos. Sigo con teoría. Los de P se van a llamar elementos de transición. Y los del bloque E, transición interna. Todos te van a contar teoría. Ya te dije, es un tema teórico. El número 8 dice, acá abajo 8 dice, que a partir del 93, es hablando del elemento 93, no del año 93, todos son artificiales. Es decir, a partir del Z igual 93, ninguno de esos elementos existe en la naturaleza. Todos han sido fabricados en laboratorio. Somos capaces de fabricar elementos en el laboratorio. Átomos, o sea. Así, ¿a partir de dónde? En el 93. Y antes del 93, el 43 y 61, que estoy dando tu tabla, que es el magnesio y el prometio, también son artificiales. ¿Y sabes? Te pueden preguntar en una práctica
¿Cuántos elementos químicos naturales? Entonces, si haces la resta, vas a tener que decir 90. 90 son naturales. Todos los demás elementos son artificiales. No te olvides que ya tenemos 118 elementos por oficial. Si miras tu tabla, el 118, tu tabla está actualizada, está como mi que me paran actualizando, acá me tienen harto en las actualizaciones. Si tu tabla está 118 debe ser OG, Oganesón. Mira tu tabla, es Oganesón, no es Oganesón. Y si no es Oganesón, esa tabla ya no sirve. Todavía tiene UUO, que es UUO, un unoctión. Esa tabla ya fue. ¿Qué es UUO? Un nombre proyectado. Siguiendo con mi ejemplo, como dice, voy a tener un hijo y le voy a llamar Pedro. Estás proyectando. Y el día que te cases, vamos a ver si se va a llamar Pedro. De repente la esposa dice, no, mejor Luis. Ese es en ese momento. Pero tú estás proyectando un nombre. Esa proyección es UUO. Ahora, todas las proyecciones que se hacen en la tabla de nombres y otras cosas, pero especialmente los nombres, los símbolos tienen 3 letras. Es decir, si tú ves un símbolo con 3 letras, es una proyección. ¿Y cómo sé que no es proyección en algunos casos? Cuando ya deja de ser proyección, el símbolo debe tener una letra o 2. Por eso el 118 ya lo hice en el laboratorio, OG, Oganesón. Hasta ahí, si te preguntan en un examen cuántos elementos se conocen, oficialmente 118 elementos. Hasta ahorita. ¿Ya? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Las teorías tienen que estar bien actualizadas. Lo contrario, ¿no? Ya puede haber problemas. Ahora, la parte operativa de mi curso es, o de mi tema es, un incremento en la tabla periódica. ¿Por qué? En el examen te van a preguntar, por ejemplo, te van a preguntar, el cobalto, cuyo Z vale 27, indica qué periodo y grupo de la tabla periódica se encuentra. Así te van a preguntar. ¿Y qué sucede? Tú no vas a llevar tabla al examen. En el examen está prohibido llevar tablas. ¿Y qué tienes que hacer? Hacer lo que hizo Werner, pues. Usar la configuración electrónica para saber dónde lo vas a ubicar. ¿Qué pasa? Que ya sabes que las filas se llaman periodos y las columnas se llaman grupos y te están preguntando en qué periodo y en qué grupo lo vas a ubicar. ¿Entendido? Entonces, ¿cuántas reglas son? 4. Mira, primera regla. ¿Tú quieres saber en qué periodo está? Haz la configuración electrónica. ¿Qué es la regla? El periodo es igual al mayor nivel que tiene la configuración electrónica. Eso es todo. Dime si está difícil. Dime. El sodio, número atómico 11. No te olvides que las reglas se aplican solamente a átomos neutros. Y si no es neutro, no puedo aplicarle la regla. ¿Por qué? Es que si no es neutro, los electrones cambian. Si los electrones cambian, el átomo se va a mover a otro sitio. Y en la tabla periódica, los átomos no se mueven de su sitio. ¿Ya? Sodio tiene 11, termina en 3S1. El mayor nivel es 3, entonces el sodio va a periodo 3. Puedes mirar tu tabla y vas a ver que es verdad. Vanadio 23, por la configuración 1S2, 2S2, 2P6. Se supone que a esas alturas en la configuración 3P6, 4S2, 3D3. ¿Qué periodo? 4. Pero termina en 3D3, que la regla no dice en qué termina. La regla dice, el periodo es igual al mayor nivel que tiene la configuración electrónica. El mayor nivel que tiene la configuración electrónica es 4, periodo 4. Bromo, 35, 1 es, y termina en 4P5. ¿Quién es el mayor nivel?
periodo 4. Primera regla, dime si está difícil. No, ¿no es cierto? No. No. Segunda regla. ¿Qué dice la segunda regla? Si la configuración electrónica termina en el subel S o P, lo envías al grupo A. Según me leí, es grupo A mayúscula y hay grupo B mayúscula. Pero ¿quién va a ir al grupo A? Los que terminen en su nivel S y en su nivel P. ¿Y quiénes van al grupo B mayúscula? Los que terminen en su nivel D o F. Entonces, ahora se nos dice el mayor, no. ¿En qué termina? A mí no me importa mayor o menor. La teoría es bien clara. ¿En qué termina? Sodio termina en 3S1, termina en S, grupo A. Vanadio termina en D3, terminó en D, pero no es el mayor nivel. A mí no me importa si ese es el mayor nivel o no. Terminó en la letra D, de dedo, grupo B. Y el bromo termina en P, grupo A. ¿Entendido? Grupo A. ¿Estamos bien todos? Grupo A. Esa es la segunda regla. Con la segunda regla tú puedes saber si eres del grupo A o B. Tercera regla. Es la más expresa. No he dicho la más difícil. La más expresa. ¿No? ¿Y qué es la tercera regla? La tercera regla es para hallar el número romano. Tú sabes que la letra A y B está acompañado de un número romano, que es el grupo. ¿Y qué dice? El grupo de número romano se obtiene sumando los electrones del último nivel, ¿no? Con los electrones que tienen algún subnivel D que no esté lleno. Ojo, el número romano sale sumando dos cosas. Último nivel y los electrones que tienen alguna letra D que no esté llena. Si la D está llena, ya no me interesa. ¿Ya? Entonces, el sodio termina en 3S1. El último nivel es 3 y solo tiene electrón. Y no hay letra D. Si no hay letra D, 0. Entonces, un solo electrón, grupo 1 en romano. El vanadio termina en 3D3. Ya, ahí ponga atención. Tengo que sumar. Último nivel. El último nivel es 4S2. Tiene 2 electrones. Pero hay que sumarle lo que tenga una letra D que no esté llena. Aquí hay un D. ¿Dónde? En el 3D3. Pero no es último nivel. No dice que la D debe estar en último nivel. Dice algún D que no esté lleno. Y esa D tiene 3 electrones. Entonces, ¿cuántos suman? 5. Pero en romanos. 5 en romanos. Esa es la regla. El bromo, por ejemplo. El bromo termina en P. El mayor nivel es 4. Pero ojo. No es decir 5 electrones como el 4 de 5. ¿Por qué? Cuando hay P existe el S. El último nivel es 4. Hay S y hay P. Y suman 7. Muchos se equivocan y solamente suman 5 la P y la S es 2. Suman 7. Profesor, ¿ahí hay una D? Sí, hay una D, pero la D está llena. Cuando la D esté llena, ya no me interesa. La regla es bien clara, puedes leerlo cuantas veces quieras. Algún subnivel que esté lleno. Si está lleno, ya no le hagas caso. Ahora, la suma te sale más 7, envía valor 8 romanos. No hay romano 9, no hay romano 10. Como te dije, es la regla más espesa, pero no difícil. Yo en ningún momento he dicho difícil. Es la más espesa. Son 3 reglas. Ahora, se me ocurrió inventar la cuarta regla. Esta. ¿Y para qué es eso? Eso es para poner el grupo en números árabes. Tú tienes tu tabla. Hay grupo en número romano y hay grupo
en número árabe. ¿Y cómo es eso? Si termina en SX, se envía al grupo X. ¿Cómo SX? Si termina en S1, al grupo 1. Si termina en 2, al grupo 2. No hay S3. Si termina en PX, envías a X más 12. ¿Cómo es eso? Si terminas en P5, le sumas 12. Vas al grupo 17. No te olvides que en número árabes hay 18 grupos. Si terminas en DX, al X le sumas, ¿cuánto le sumas? 2. X más 2. Si termina en D8, 8 más 2, 10, vas al grupo 10. En árabe, no en romanos. Ahora, si te has dado cuenta, yo no te doy ejemplo del F. ¿Por qué? Porque todos los Fs, terminen en lo que terminen, todos van a grupo 3 en árabe. Cuando más 3b. Por eso no hay ejercicio con F, algo que te puedo fastidiar y tú no sabes, ¿no? Si termina en F, yo sé que va al grupo 3b en romanos o va al grupo 3 en árabe. No, volviendo a mis ejemplos, sodio termina en 3S1, S1 va al grupo 1 en árabe. Vanadio termina en D3, D3, 3, súmale 2, 5. 5 en árabe. El bromo termina en P5, súmale 12, 17. Ahí está. Estos son los ejercicios. Ahora, de ahí que se invente una cosa o que se invente otra cosa, ya es otro detalle, ¿no? ¿Cómo que se invente? O sea que has hecho el ejercicio porque te ha dado el número atómico. A veces no te da el número atómico, tienes que buscarlo. O a veces te dan los números cuánticos. O a veces al revés, te dan periodo y grupo y te piden el número atómico. Todo. Es un invento de los ejercicios ya en base a esas reglas. Por ejemplo, mira. Bueno, acá ya lo ordené. El sodio, vas a decir periodo 3, grupo 1A en romanos, 1 en árabe. Así, ya ordenadito. El vanadio, periodo 4, grupo 5B en romanos, 5 en árabe. El bromo, periodo 4, grupo 7A en romanos y 17 en árabe. Ya está ordenadito al final. ¿No es cierto? Y esa es tu tabla. Esa es tu tabla. Ten cuidado ahí. Ya los ejercicios, como te digo, ya son cuestiones de qué me estás dando, qué hago, pero siempre es la búsqueda del periodo y grupo. ¿Todo de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta para continuar? Esto ya es más teórico todavía. ¿No hay preguntas? Nada. Ya. Continúo. Otra de las partes de este tema es las llamadas propiedades periódicas. Cuando empecé te dije que la ley actual dice que las propiedades periódicas de los elementos son una función de su número atómico, ley moderna. Pero siempre recalcaba que propiedades hay muchas, pero no todas son periódicas. El diseño de la tabla periódica es tratar de buscar propiedades que varíen bajo cierta secuencia, o sea, bajo cierta periodicidad. Eso es en la tabla. Esta periodicidad. Y cualquier propiedad no es propiedad periódica. Porque la densidad no es una propiedad periódica. Profesor, ¿cómo queremos que varíe? Que varíe a través de un periodo y a través de una columna. Es decir, poder decir, en un periodo, esa propiedad está aumentando de izquierda a derecha. Está aumentando de derecha a izquierda. Poder decir eso. O en una columna, oye, esa propiedad abajo es mayor que el que está arriba. ¿Mayor en qué? En esa propiedad que estés hablando. ¿No? Esa es la idea
de una propiedad periódica. Pero si yo tengo densidad en un periodo, unos suben, bajan, suben, bajan, y de todo. Es una, como yo digo, chanfainita, una mezcla de todo. ¿Entendí la idea? Entendí la idea. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Acá, ¿qué se denomina propiedad periódica que te expliqué? Deben moverse, deben variar de forma gradual en un sentido. ¿Ya? El primero, el más conocido que la ruda, aunque algunos no se me acuerdan, ¿no? La electronegatividad. ¿Qué tienes que aprender ahí? Vas a hablar de electronegatividad muchas veces en el curso. Entonces, tienes que aprender primero qué es electronegatividad. De lo contrario, vas a estar hablando y no sabes de qué hablas. Y ya sabes, me alegra. Ahora, ¿qué es la electronegatividad? Dice, es capacidad de un átomo. Todos los átomos tienen capacidades para algo. La capacidad es para atraer electrones. Pero ojo, cuando se realiza el enlace. No entiendo, profesor. La medida de electronegatividad se hace cuando te enlazas. No te miren imaginariamente, como esa persona que dice, yo le pego a todo el mundo. Así que bien. ¿Con cuántos has peleado? Con ninguno, pero yo le pego a todos. Es decir, es teórico, está hablando nada más. De repente viene un enanito, le mete un golpe y lo priva al pato. Por eso, acá tienes que meterlo cuando se casa. O sea, y ahí sacas el valor. Y lo que te está diciendo ahorita es que esa capacidad de jalar electrones se llama electronegatividad. Y no todos tienen la misma capacidad. Es decir, todos tenemos capacidad para pegar, pero no todos pegan con la misma intensidad. Y hay un señor, el más conocido de todos, el señor Pauling, hizo una escala donde le dio el mayor valor al flúor, al más poderoso, al campeón mundial para jalar electrones, flúor. Le puso el valor de 4. Los más débiles, francio y cesio, 0,7. Eso también, te estoy poniendo, por favor, lo que debe estar en tu cerebro. O sea, lo que debes estudiar. No me vayas a sacar resumen a mi resumen. Por lo menos aprende el flúor, y los que es el mayor, y los menores, cesio y francio. Y el resto, ni uno. Pero yo me sé algunos. Yo también me sé algunos, pero no hay necesidad. ¿Ya? No hay necesidad. Entonces, la situación es simplemente que el mayor es el flúor y el menor es el francio. Ahora, hay uno que no es tan importante, pero que sí debes saber. Acá. Esto. ¿Qué es esto? La electropositividad. ¿Ya? ¿Y qué es la electropositividad? La electropositividad es lo opuesto que la electronegatividad. Es decir, capacidad para ser electrones. Cuando te combinas, cuando te enlazas. Hay los dos. La lógica, ¿por qué se llama electronegatividad la capacidad de ganar? Porque al ganar electrones te vuelve negativo. Por eso dice electronegatividad. Y cuando pierdes electrones, electropositivo. Ahora, quiero que leas eso que dice. Nadie te pide que memorices las electronegatividades. Nadie te va a preguntar. Incluso yo he dicho que memorices el flúor para que domines más. Es 4, nadie más. Y el cesio y francio los menores. Y entonces, ¿qué debo memorizar? Tú debes memorizar que en una columna, el que está arriba tiene más electronegatividad que está abajo. Y en un periodo, cualquier periodo,
El que está a la derecha tiene más electronegatividad del que está a la izquierda. Es lo que debes memorizar. Y te van a preguntar, claro, ya sea de una manera u otra, te van a preguntar. Entonces la electronegatividad aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. ¿Qué significa? En una columna, el de arriba tiene más electronegatividad que el de abajo. ¿Cuánto? No sé ni me interesa. El de arriba es mayor que el de abajo. Y en un periodo, el de la derecha es mayor que el de la izquierda. Eso deben memorizar. ¿Entendí la idea? ¿Quién es el otro? Bueno, este es un ejercicio, lo vemos al último, si hay tiempo. La segunda teoría se llama energía de ionización. Ya te dije el primero, electronegatividad. Y el segundo, energía de ionización. ¿Qué es esto? Es la energía que yo le doy a un átomo para quitarle un electrón. Pero es la misma energía, la necesaria. Si tú te quieres comprar un pantalón que es 5 soles, 5 soles muy poco, 50 soles, y tu papá te da 50 soles para que te compres el pantalón. ¿Y por qué digo mínimo? Porque de repente te da 80 soles, tú dices, pero era 50, te dio 30 más. ¿Qué vas a hacer? No sé, no es así. Acá se mide lo exacto que es necesario para votar. Y a un átomo neutro y gaseoso para quitarle un electrón. ¿Y qué valor memorizar? Ni uno. Lo que tú debes memorizar es que se llama energía de ionización, que algunos le llaman, abajo el ojo dice potencial de ionización. Ahora, profesor, yo quisiera saber los valores. Esos valores están en tabla periódica. Revisa. Porque si ustedes quisieran hablar, yo les preguntaría, ¿no? ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? Electronegatividad del cloro. Saca tu tabla. Pero ustedes no quieren hablar, pues. Poco a poco entrarán en confianza. Por eso le dije traigan tabla, ¿no? Ahora, si quieres saber cuál es la energía de ionización del cloro, también está en tabla. Lo que pasa es que en las tablas, algunas tablas ponen energía de ionización y muy pocas tablas ponen potencial de ionización. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Y a veces dicen, primera energía de ionización de la tabla. ¿Por qué? Porque también hay segunda y tercera. Puedo quitar más. Ya puedo quitar más. ¿No? Pero esa es la teoría. O sea, tú graba energía de ionización, energía mínima necesaria, un átomo necesita, ya si tú quieres neutro y gaseoso, otras cositas adicionales, para quitarle un electrón. Y de nuevo, ¿qué te digo? De nuevo, ¿qué dice ahí? Dice, yo no tengo por qué aprenderme cuánto vale la energía de ionización. No tengo por qué memorizar eso. Lo que yo tengo que hacer es cómo varía en la tabla. ¿Y sabes cuál es la sorpresa que te vas a dar? Es la misma variación que la electronegatividad. Es en una columna, el de arriba quiere más energía de ionización que el de abajo. Es decir, el de arriba es mayor, el de abajo es menor. En un periodo, el de la derecha es mayor, el de la izquierda es menor. No necesito saber cuánto. Ahora, es posible que haya excepciones, pero ahorita no me preocupa. Al menos para Marco no nos preocupan las excepciones. Los detalles, los análisis no nos preocupan. La variación es igualito que la electronegatividad. Esto se llama energía de ionización. ¿Entendido? El tercero, afinidad electrónica. La afinidad electrónica, acá en ojo, dice, también conocido como electroafinidad. Muy pocas tablas periódicas lo tienen. Si ahorita es tu tabla y tiene ese valor, muy buena tabla. Muy buena tabla. Y si no tiene, ya para la próxima que compres una tabla, busca pues que tenga afinidad electrónica. ¿Ya? Busca.
afinidad electrónica o electroafinidad. ¿Y qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica es la energía que se gana o que se pierde cuando capturas un electrón, o sea, lo anterior. La energía de ionización era, ¿te acuerdas o recordar? La energía de ionización era la energía que yo le doy al átomo, o sea, el átomo para botar un electrón. Acá es al revés, ¿sí? Acá es al revés. ¿Qué es acá? Acá es la energía que el átomo bota o gana cuando captura un electrón. El electrón viene. Y puede darse el caso que bota energía, puede darse el caso que absorba energía. ¿Cuándo bota? Cuando lo dejan entrar fácilmente. ¿Cuándo absorbe? Cuando no lo dejan entrar. O sea, tú quieres entrar, entonces tienes que coger energía para entrar. Por ejemplo, ¿sabes qué átomo no te deja entrar? Los gases nobles. ¿Sí? Los gases nobles son átomos estables. No dejan entrar a nadie. Yo quiero darle. Si tú quieres darle, tienes que darle electrón energía. Ahí es donde gana. El problema es por teoría. Afinidad electrónica es la energía que se gana o que se pierde. Es lo que algunos han inventado estas frases: energía positiva, energía negativa. No existe energía negativa. Lo que pasa es que energía negativa le decimos a lo que se pierde. Y positivo cuando se gana. Este signo no para decir que ganas o pierdes. ¿Entiende la idea? A veces ganas, a veces pierdes energía. Todo depende. ¿Ya? ¿Y quién gana y quién pierde? Porque los que ganan energía son los alcalinos térreos, que todavía no sabes quiénes son, y los gases nobles. Ahorita, mira la teoría, ¿no es cierto? Y eso es lo que tú debes aprender. Especialmente, ¿qué debes aprender? ¿Qué dice? Yo no tengo que memorizar ningún valor de afinidad electrónica. Solo tengo que ver cómo va la tabla. Sorpresa de nuevo. Varía igual que la electronegatividad y varía igual que la energía de ionización. Al final, los tres varían igual. La arriba es mayor que el de abajo, la derecha es mayor que el de la izquierda. ¿Quiénes son iguales? La electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización. Y eso es lo que te gusta acá, obvio, sabiendo la definición de cada uno, ¿no? En este tema, que también lo vas a usar más adelante, ¿no es cierto? Cuarta propiedad periódica. La cuarta propiedad periódica es el radio atómico. Los átomos son redondos y tienen un radio. Los átomos son esferas perfectas. Algunas son mayores. Entonces, cuando hablamos de un radio promedio, un radio aproximado. Incluso más adelante se inventa lo que es radio covalente, que todavía no sabes qué es covalente, es algo que es hecho tema. Radio metálico, radio iónico, tengo todos los tipos, hasta el radio atómico. Pero cualquier que sea el radio, es más o menos el radio de una esfera, del centro hasta el último electrón. Exacto, obvio que no es exacto, es una pos. Porque el electrón nomás se está moviendo como onda. Entonces, a veces está más cerca, a veces está más lejos. Está en los orbitales. ¿Se acuerdan que dijimos orbitales? ¿No? No sabemos, probablemente, son donde puede estar el electrón. Entonces, el radio es un radio promedio. ¿Y cuánto vale? Ahora y busca. Yo tengo por qué aprender cuánto vale. Pero mira ahora el problema. Bueno, el problema no, el detalle. Está variando de manera diferente a los tres anteriores. Los tres anteriores, resumiendo, electronegatividad, energía de inyección y afinidad electrónica,
aumentaban hacia y hacia la derecha, al revés. Aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Ahí está. A ti te preguntan, ¿quién tiene más radio? ¿El de cuarto periodo o el de tercer periodo? Ya sabes que el de abajo es mayor que el de arriba. El de la izquierda es mayor que el de la derecha. Todo teoría, 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 teoría. Seguimos. Carácter metálico y no metálico. La mayoría de ustedes se ha acostumbrado a decir solamente el metal conduce la corriente y el metal conduce la corriente. Más allá, ¿qué dirán? Todo depende de qué tanto estudies. A veces te has dado cuenta que hay no metales que conducen la corriente. Por ejemplo, el carbono grafito conduce la corriente y el carbono es no metal. Entonces, eso que en ciencia, en vez de decir metal y no metal, decimos carácter metálico y carácter no metálico. Nos parece más práctico eso. Lea ahí qué dice. Así que ten cuidado cuando dices carácter metálico y no metálico, tratar de enfocar mejor las cosas. Ahora, la tabla periódica, grábate esto, nota 1. Si tú vas a decir metales y no metales, y nada más es porque estás tomando en cuenta las propiedades químicas. Cuando dice materia, te refiere a propiedades químicas. Te hago recordar si quieres propiedades que al comprobarse alteran la estructura de la materia. Mis elementos químicos, si yo los voy a ver desde el punto de vista de propiedades químicas, solamente son metales y no metales. ¿No hay más? No hay más. Por eso más adelante cuando de metal más oxígeno, óxido básico. No metal más oxígeno, óxido básico. ¿Qué estás hablando? Reacciones químicas, cambios químicos, propiedades químicas. No hay más, no hay más. O eres metal o eres no metal, según tus propiedades químicas. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque también hay propiedades ¿qué? Físicas. ¿Qué? ¿Y si hay propiedades físicas? Si hay propiedades físicas, los elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides. Ahí sí me vas a hablar de metaloides, que algunos le llamamos. ¿Entendido? Es decir, la palabra metaloide solamente me hablas cuando hay propiedades físicas. Por eso una vez un alumno me preguntó, ¿metal más oxígeno? ¿Qué es, profesor? Óxido básico. Y no metal más oxígeno, óxido ácido. ¿Y metaloide más oxígeno? Mala pregunta. ¿Por qué? Porque al decir metaloide me estás hablando, no me estás hablando de reacción química, me estás hablando de propiedades físicas. ¿Pero qué forma? La pregunta. Es como si se casa una hormiga con un oso, ¿qué resulta? No creo que pienses que va a tener hijos los hormigueros, no, no creo. No va. Pues propiedad física es el único lugar donde me puedes hablar. Y tu gran problema es que tú debes saber quiénes son metales, quiénes son no metales y quiénes son metaloides. Porque eso te pregunto. ¿Y cómo vas a empezar? Empieza memorizando los metaloides, porque son poquitos. Y luego continúas memorizando los metales. Y hasta ahí nomás, porque el resto cae por diferencia, ¿no? Por ejemplo, los metaloides, ¿quiénes son? Hay boro, silicio, galio, germanio, ¿no? El teluro, el arsénico, todo eso. ¿Preguntan toditos? Puedes pensar que no preguntan, ¿no?
Entonces, metales y metales. Ahí. Entonces, acá te lo resumo. Si vas a hablar de propiedades químicas, solamente hay metal y no metal. Si vas a hablar de propiedades físicas, metales, no metales y metaloides, también conocidos como semimetales. Y igual vas a tener que aprender esto. Mejor metal, el que está a la izquierda y el que está aquí abajo. Izquierda y hacia abajo. Por eso, ¿cómo varía el carácter metálico? Mayor hacia abajo, mayor hacia la izquierda. Igual que ¿quién? Igual que el radio atómico. ¿Ya? Y el carácter metálico, el mejor es el de arriba y el de la derecha. ¿Quiénes varían hacia arriba, hacia la derecha? Electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica y carácter no metálico. ¿Quiénes varían hacia la izquierda? Radio atómico, carácter metálico, electropositividad, ¿no? ¿Y qué más podría ser? Volumen. Entonces, que a mayor radio, mayor volumen. Pero eso ya es obvio. Obvio, a mayor radio, mayor volumen del átomo. Todo eso tienes que memorizar. Todo eso tienes que memorizar, ¿no? Familias, esa es otra memoria más también. Cada columna en la tabla periódica es una familia. Y hay que memorizar. ¿Por qué familia? Porque son propiedades químicas semejantes. Entonces, si tienen propiedades químicas semejantes, no solamente tienen que saber quiénes son, también el nombre, los nombres. La columna 1, exceptuando al hidrógeno. El hidrógeno es un alcalino, por si acaso. ¿Qué son alcalinos? Litio, sodio, potasio, rubilo, cesio y francio. ¿Me van a preguntar? Sí. Se van a preguntar. ¿A estudiar? Pues, a estudiar, a estudiar. Si lo has hecho en 5 años de colegio, qué bien. Y si no, nunca es tarde a estudiar. ¿Me tengo que memorizar quiénes son los alcalinos? Sí. Di, Ari, Da. ¿Cómo quieres que lo diga? Y me tengo que memorizar que la columna 1 son los alcalinos y el sodio, potasio, rubilo, cesio y francio, menos el hidrógeno. Y él me pregunta, ¿el hidrógeno qué familia es? El hidrógeno es de la familia hidrógeno, donde el único integrante es el hidrógeno. Es único en su familia. La columna 2 son alcalinos térreos, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Especialmente me tienes que aprender lo de grupo S y P. Por ejemplo, la última columna, gases nobles. A estas alturas que no me sepas quiénes son los gases nobles, normal. Y a la clase pasada en configuración electrónica les hablé de los gases nobles. Helio, neón, argón, quitón, xenón, radón. No, ¿cuáles son? La columna 17 en árabe, halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, hasta todo. Me tengo que aprender. Ya vas a ver cuando te hagan preguntas, a decir, ¿qué elementos son de la familia ALA? Este es el cuadro más importante. Este cuadrito, grábate. Ahí está. ¿Quiénes son? Los alcalinos terminan en S1, los alcalinos térreos S2, la tercera columna térreos boroides, así. Los del grupo B no son tan importantes. Porque quieras saber más. El grupo A, sí, está obligado. Todo del grupo A. Todo, alcalinos, térreos, boroides, carbonoides, alcógenos, todo es así. Estás en teoría. Pura teoría. La única parte práctica va a ser cuando ubiques, ¿no? Y ahí los ejercicios de la clase. Ya, a ver.
La respuesta, te equivocas, por lo menos lo intentaste. ¿Vale? ¿Me puedes decir cuántas correctas mientras yo leo y tú también lees? ¿Listo? La respuesta es, ¿alguien quiere dar respuesta antes que yo? La respuesta es la A, todas son falsas. La ley periódica actual es Morse ley, la antigua es Mendeleev. O sea, la primera es falsa. La segunda, la ley periódica actual clasifica los elementos de acuerdo a su número atómico, o sea, número de protones. Acá dice número de masa, falso. La tabla periódica actual tiene 7 periodos, 18. Falsa. El último, quiero que pongas mucha atención al último. El último, si quieres saber en qué grupo está, el problema te ha dado 5 protones, 7 electrones y 6 neutrones. Y si tú quieres saber dónde está, en qué grupo o en qué periodo, siempre vas a girar el número de protones. Por el átomo de... Profesor, pero tiene 7 electrones, no le hagas caso. Si tienes 5 protones, tú me vas a trabajar con 5 electrones. Y no puedes trabajar con otro número, tienes que ubicarlo. Porque la regla dice, ¿quieres usar las reglas para ubicar? Solamente átomo neutro. Entonces, el último, si tiene 5 protones, aquí está. ¿Ven? Si tiene 5 protones, 1s2, 2s2, 2p1. Último nivel 3, 3a. Acá dice 4a. ¿Ven? 4a, falso. Es 3, 3a. O sea, no le hagas caso a los neutrones. Bueno, los neutrones no nos interesan. Ni los electrones. El protón es el que manda. ¿Por qué? El protón es inamovible en el átomo. Si tiene 5 protones y quiere ser neutro, 5 electrones. Pero tiene 7, no me importa. Ni a ti. Todas son falsas. Como puede ver, teoría. Ahí, a ver, más teoría, a ver. De la historia, a ver. Vean, saquen mentalmente la respuesta o si quieren decirlo, leo. Casa. Casa, a ver. Sí, ¿no? Casa, muy bien. El primer es falso. Las tríadas son de Dobereiner. Falso, muy bien, la primera es falsa, va 1. 2, los elementos químicos de bloques son de transición. No, son representativos, 2 malas. La tercera, bloque F es transición interna. Ok, muy bien. Y la última es litio. Litio Z va 3, 1s2, 2s1. Periodo 2 y grupo 1A, verdadero. Verdadero. Muy bien su respuesta, casa. Ahí está. Bien. Z vale 3. Vayan aprendiendo de memoria del 1 al 5, si quieren les he dicho. Periodo 2, grupo 1. 2 verdaderas. Ahí.
Ay, mamacita. Este es un problema que tiene que ver con lo que hicimos la clase pasada. Configuración electrónica. Pero ¿sabes qué? Me he dicho, toma en cuenta la configuración electrónica con el máximo número de electrones y que solo tenga 3 subniveles Shard llenos. ¿Entendido? Entonces, ¿qué va a hacer algunas personas? Quiero que entiendas, a partir de ahora, todo problema que diga máximo y mínimo, ten cuidado. ¿Hay que tener cuidado? Sí. ¿Ya? Todo lo que es máximo y mínimo, ten cuidado. Si no sabes analizar, pierdes. Bien. Condición, es sus niveles S llenos. Muchas personas agarran y se quedan ahí. ¿Dónde se quedan? Ahí. ¿Cuántos niveles Shard hay ahí? ¿Cuántos subniveles Shard hay ahí? 4. Y 3 nomás están llenos. ¿Quién está lleno? 1S2, 2S2 y 3S2. Y algunos se quedan aquí. O sea, lo dejan en 3S2. Pero el problema pedido es el máximo. Entonces el máximo se van hasta 4S1. Le digo, ¿y por qué no le pones 4S2? No le pongo 4S2 porque ya habrían 4 llenos, pero no. Es que a buscar la anomalía. ¿Y qué dice la anomalía? La anomalía dice que pongas 9. ¿Qué pasa si pones 9 aquí? Dime, ¿qué pasa si pones 9 ahí? Y acá 2. Bueno, eso no te acuerdas. ¿Te acuerdas que te comenté que si te iban a tranquear, te iban a complicar un problema, era con anomalías o era con cationes? Y acá juego con anomalía. Si yo pongo 3 de 9, he aprendido en la clase pasada que eso está prohibido. ¿Y qué se hace? Se pone 10. ¿Por qué? Porque no se permite 9. ¿Y de dónde está 1? Se lo quito a él. A él se lo quito. Sí. Ya está. Y el resultado, 3 subniveles S llenos. 1, 2, y acá el tercero. Este es mi máximo número de electrones. ¿Ya no puedo dar más? No, por eso se llama máximo. Pues. Ya no puedo dar más. Entonces, el periodo es el mayor nivel, 4. Ahí está. El número romano, último nivel, un electrón. Más lo que tenga una D no llena. No hay ninguna D llena. Toda la D está llena. Entonces, 1. Tiene D, letra B. 4, 1B. Ahí. Ese sí es un problema en que tenías que buscar máximos y mínimos. ¿Listo? A ver ahí. Considerando su número máximo de electrones, determinar el periodo de grupo en la tabla periódica donde un átomo solo posee 4 subniveles llenos en la capa N. Además tiene 50 nucleómetros, o sea, neutrones. Otra vez me ha dicho máximo. Ahora, cada vez que hablen de máximo, cada vez que hablen de mínimo, hay condición. Que quiere 4 orbitales llenos en la capa N. La capa N, ¿qué nivel es? No te olvides que los niveles, capas o niveles es lo mismo. Se ponen números, pero antiguamente le ponían letras. K, L, M, N, O, P, Q. En este caso, N. ¿Qué número es? 4. Y ahí yo quiero 4 orbitales llenos. Por eso, mira. Hasta acá. Hasta aquí lo voy a separar. Ahí está. ¿Cuántos orbitales llenos tiene el nivel N? 4. 1 a 4S. La P, 3. Ya saben que la P son 3 orbitales, ¿no? 3 llenos. Más la S, 4 llenos. Ahí me quedaría si me hubieses pedido el mínimo.
Pero como me has pedido el máximo, voy a seguir llenando. Sigo llenando, después C2, los 4 llenos, y el 4D doy de tal manera que no llene orbital. Mira, así, acá está. ¿Y por qué no es uno más? Si doy uno más, habría un orbital lleno más. Ya no serían 4, sino 5. La condición es solamente 4 orbitales llenos. Por eso es mi tope. Entonces la respuesta es periodo. ¿Quién es el mayor nivel? 5. Entonces el periodo es 5. Periodo 5. ¿Por qué? Porque es el mayor nivel. Ahora, electrones del último nivel, solamente 2, que es el nivel 5. Más lo que tenga el su de no lleno. Más lo que tenga es un nivel de no lleno. ¿Cuántos no tiene? Tiene 5. Porque no está lleno. Son 7. Entonces acá debe sumar 7. ¿Entendido? Periodo 5, grupo 7. Como termina en D, se pone la B. Entonces sería 5, 7B. Enano. La respuesta sería enano. ¿Entendió la idea? Ese es el máximo. Se le llama máximo porque ya no puedes poner más. Si tú puedes poner más, me avisas. ¿No? Ahí, a ver. Te dicen un átomo del periodo 3 y grupo 13 en grupo. Te lo he puesto al revés. Tú ya sabes que es el periodo 3 y grupo 13. Ya sabes quién es. En neutrones, contesta todo esto. Lo ponemos así. Periodo 3. ¿Qué significa periodo 3? Máximo 3 niveles. Grupo 13. Termina en P1. Tú sabes que P1 se le suma 12 y sale 3. ¿No puede ser otra letra? No. Si es la S, nunca sumaría 3. Si es la D, nunca sumaría 3. Lo que suman de 13 para arriba son las P, porque se le suma 12. P1. Hacen la configuración hasta terminar en 3P1. Sería 1S2, 2S2, 3S6, 3S2, 3P1. ¿Qué significa eso? El Z vale 3. Electrones y protones iguales, Z vale 3. Y la es Z más N, y el N te han dicho que vale 15 neutrones. Entonces tienes que la vale 28. Ahí está. La primera que dice, su número de masa es 27. Falso. Más de 20. ¿No? La segunda dice, tiene 15 nucleones fundamentales positivos. Por eso, nucleones fundamentales positivos son los protones. ¿Qué? Nucleones, porque se hacen en núcleo positivo. ¿Quién está en el núcleo positivo? El protón. Es fundamental. Y la respuesta es falso porque hemos quedado que es 13. La tercera, tenés el grupo 3B. Si termina en B, no puede ir al B. Falso, es 3A. Tenés S. Falso, termina en son sola. A lo que ya. ¿Podría cambiar? Avísame que se congela. Espérate.
Ahora sí, ¿todo bien? Correcto. De la respuesta, por favor. ¿Pueden la respuesta? Es examen de admisión, ¿eh? Si acaso. ¿Nada? ¿Sabe cuál era la respuesta? Barco. ¿Por qué? Porque esta Y no es yodo. Que así viene el examen, sí. Y es itrio. Así. El yodo es I. Es lo que yo le decía, hay que aprenderse de memoria las familias. La A, que es los alcalinos. La C, los gases nobles. La D, que es los anfibios o calcógenos. Y la E son alcalinos térreos. ¿Mm? ¿Entendió la idea? Entendí la idea ahí. La respuesta sí es bien sencilla. Es directa. Que actualmente ya no quieren poner así tan sencillo. Ahora ponen alternativas. Así. O sea, a propósito, ¿no? Por ejemplo, mira, calcular el número de calcógeno. O sea, tú ya debes saber quién es un calcógeno. El cuarto periodo que posee 40 neutrones. ¿Ya? ¿El calcógeno quién es? Tú tienes que saber que el calcógeno es del grupo, el grupo 6A, o sea, termina en P4. O sea, tú tienes que saber que el calcógeno es P4. Los tercios en P1, los carbohidratos, los nitrogenoides P3, alcógenos P4, halógenos P5 y gases nobles P6, exceptuando el helio. Te ha dicho que el cuarto periodo te está diciendo que máximo 4 niveles. Tú solamente tenías que saber que el alcógeno es 4, ese es todo. Y hacía la configuración 1S2, 2S2, ¿hasta dónde? Hasta P4. 4P4. ¿Por qué 4P4? Máximo 4 niveles. ¿Entendido? Entonces el número de electrones es 34. Sumas todito, 34. Y como sabemos que todo es neutro, electrones y protones iguales, A igual Z más N. 34, dando neutrones 40, 74. Algo así es. Siempre mezclar una cosa con la otra y ver qué se hace ahí. Mira ahí. Ahora te ha dado un halógeno de tercer periodo y tiene 20 neutrones. Los halógenos son los que terminan en P5. Ahí está. El periodo máximo 3 niveles. Halógeno P5. De nuevo, 1S2, 2S2, 6, 3, 3P5, porque máximo 3 niveles. ¿Listo? Listo. Entonces, si es neutro, es 17, Z17. Te han pedido partículas fundamentales. Tú tienes que saber que las partículas fundamentales son los electrones, los protones y los neutrones. Ahí tienes todo. Neutrones B, acá de calcular que tiene 17 neutrones y sabes que tiene 17 ¿qué? Protones y sumas todo y te sale 54. Lo que tienes que aprender es simplemente a manipular las reglas. Si me ha dicho periodo 3, ya sabes máximo 3 niveles. Si me has dicho halógeno, que termine en P5. Si me has dado anfígeno o calcógeno, P4. Y así. Todo se tiene que empalmar al final. Solo ten cuidado que
el átomo debe ser neutro, por lo que electrones y protones son iguales. El resto a practicar es un tema más operativo, es teórico. Así que hay que leer bastante. Empiecen aprendiendo lo que estoy haciendo ahorita, esto. Acá está, ¿ve? Si eres alcalino, terminas en S1. Si eres alcalino, terminas en S2. Así. Los del grupo B no son tan importantes, así que no les des tanta importancia, ¿ya? Al final, si hay tiempo, hay que estudiar todo, pues. Todo. Ahí nos damos estudio. Gracias por su atención. Gracias a todos. Y ahí nos quedamos. Gracias, profesor Salcedo. Gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, que tenga buen día. Chicos, vamos a tener un receso amplio porque nuestro examen está programado para las 10:30, así que tienen media hora para descansar y nos conectamos a las 10:30 en punto para empezar nuestro examen.